En una época llena de alianzas y disputas en las antiguas y tumultuosas tierras del oriente, nació Jezabel. Era hija del rey Etbaal de Sidón, una ciudad fenicia famosa por el comercio marítimo y la devoción a los dioses. Creció en un lugar de riqueza y poder, siendo educada para ser más que una simple princesa, sino una protectora leal de las creencias y costumbres de su pueblo. Jezabel tenía un espíritu fuerte y su fe en los dioses fenicios, especialmente en Baal, el dios de la lluvia y la fertilidad, la definía. Su vida cambió por completo cuando se acordó que se casaría con Acab, el rey de Israel. Este matrimonio no era solo una unión de pareja, sino un plan estratégico para unir dos naciones poderosas y traer paz entre ellas. Para Jezabel, este matrimonio significaba mucho más. Era una oportunidad para llevar la adoración a Baal a las tierras de Israel, donde se seguía el monoteísmo de Yahvé. Tan pronto como llegó a Israel, Jezabel mostró su autoridad e influencia rápidamente. Su presencia en el palacio era destacada, y su voluntad de promover a Baal desafiaba las tradiciones locales. Con Acab a su lado, comenzó a construir altares para Baal y a organizar rituales que cambiaban el paisaje espiritual de Israel. La influencia de Jezabel sobre Acab era evidente y fuerte. El rey, aunque vacilante al principio, fue envuelto por la convicción de su esposa. Bajo la influencia de Jezabel, Acab permitió la construcción de un grandioso templo para Baal en Samaria, la capital de Israel. El culto al dios fenicio floreció con el patrocinio real, y los sacerdotes de Baal y Aserá ejercieron gran poder en la corte israelí. Sin embargo, la determinación de Jezabel encontró resistencia entre los profetas de Yahvé, quienes la veían como una amenaza a la pureza de la fe. La tensión entre los cultos se intensificó, culminando en enfrentamientos que marcarían la historia de Israel. El matrimonio de Jezabel con Acab no fue solo un símbolo político, sino que también catalizó una de las épocas espiritualmente más turbulentas. A través de Jezabel, los vientos del cambio soplaron sobre la tierra, trayendo desafíos que pondrían a prueba la fe del pueblo. Jezabel, la esposa del rey Acab, no era solo una figura poderosa y hermosa, sino también una devota ferviente de Baal. Con una determinación inquebrantable y una fe desafiante, se propuso cambiar el rumbo espiritual de la nación. Su llegada a Israel trajo un viento de cambio, con inciensos extranjeros y rituales desconocidos. A pesar de la resistencia inicial, el rey pronto se vio atrapado en la red de convicción de Jezabel, promoviendo la adoración a Baal con un celo sorprendente. Bajo la influencia de Jezabel, Acab construyó un templo grandioso para Baal en Samaria, el corazón del reino de Israel. Este acto no era simplemente una declaración de fe, sino un desafío audaz a la adoración tradicional de Yahvé, que era la base de la identidad de los israelitas. El templo no era solo una estructura de piedra y madera, sino un símbolo del poder de Jezabel sobre el rey y, por ende, sobre todo el reino. La reina no se detuvo ahí. Importó sacerdotes y profetas de Baal, asegurándose de que el culto al dios fenicio arraigara. Estos sacerdotes ocuparon posiciones destacadas, llevando a cabo rituales y sacrificios que llenaban el aire con el poder de su devoción. A través de Jezabel, Baal se convirtió en una presencia dominante en Israel, desafiando a los profetas de Yahvé y amenazando con desviar al pueblo de su antiguo camino. La promoción de la adoración a Baal por parte de Jezabel no fue sin consecuencia. Encendió una chispa de resistencia entre los fieles a Yahvé, quienes la veían como la encarnación de la apostasía y la corrupción. Profetas, como Elías, se levantaron en oposición, marcando el inicio de un conflicto espiritual que definiría una era. Este enfrentamiento no era solo entre dos dioses, sino entre dos visiones del mundo, entrelazadas en la lucha por el corazón de Israel. La historia de Jezabel es una narrativa de pasión, poder y fe inquebrantable. Su influencia sobre Acab y la promoción de la adoración a Baal cambiaron irreversiblemente el curso de la historia israelita, dejando una marca duradera en la memoria de la nación. La reina fenicia, con su fuerza de voluntad y devoción fervorosa, se convirtió en un símbolo poderoso, recordando a todos el increíble poder transformador de la fe y la influencia. Mientras el culto a Baal se arraigaba en Israel bajo la influencia indomable de Jezabel, una sombra oscura comenzó a cernirse sobre los seguidores de Yahvé. Con determinación férrea y devoción inquebrantable a Baal, la reina decidió que no había lugar en su reino para aquellos que se oponían a su visión religiosa. Inició entonces una persecución implacable contra los profetas de Yahvé, decidida a erradicar cualquier vestigio de resistencia a su régimen espiritual. Con el poder real a su lado, Jezabel lanzó una campaña de terror,
utilizando tanto la fuerza como la astucia para cazar a los profetas. Muchos fueron forzados a esconderse en cuevas y lugares desolados, huyendo de la ira de la reina que parecía no tener límites en su búsqueda de supremacía religiosa. El sonido de sus pasos resonaba por las colinas de Israel como un presagio sombrío para aquellos que permanecían leales al Dios de sus antepasados. En medio de esta oscuridad, la figura de Elías surgió como un faro de esperanza. El profeta de Yahvé, conocido por su valentía y fe inquebrantable, desafió abiertamente la autoridad de Jezabel, condenando la adoración a Baal y prediciendo un castigo divino para el reino por sus transgresiones. La rivalidad entre Elías y Jezabel rápidamente se convirtió en el epicentro del conflicto espiritual que dividía a Israel, una lucha no solo por el poder terrenal, sino por el alma de una nación. El enfrentamiento culminó en el Monte Carmelo, donde Elías propuso un desafío a los profetas de Baal, una prueba para descubrir de una vez por todas cuál Dios era el verdadero, Yahvé o Baal. Frente a una multitud reunida, los profetas de Baal clamaron durante horas a su Dios, pidiendo que enviara fuego del cielo para consumir su sacrificio. Pero no hubo respuesta. Entonces, Elías construyó un altar para Yahvé, incluso después de verter agua sobre el sacrificio para mostrar la magnitud del desafío. El fuego del cielo descendió a petición de Elías, consumiendo el sacrificio y demostrando la supremacía de Yahvé. La derrota de los profetas de Baal en el Monte Carmelo fue un punto de inflexión. Sin embargo, Jezabel no se dejó vencer. Su furia contra Elías y los seguidores de Yahvé solo aumentó, prometiendo venganza contra el profeta que desafió su autoridad y avergonzó a sus dioses. La tensión entre la reina y el profeta de Yahvé simbolizaba la lucha continua entre las fuerzas de la fe y el poder, una batalla que seguiría definiendo el destino de Israel en los años siguientes. La persecución de Jezabel contra los profetas de Yahvé, aunque brutal e implacable, no logró apagar la llama de la fe monoteísta en el corazón del pueblo de Israel. Por el contrario, sus acciones fortalecieron la determinación de los fieles, quienes continuaron resistiendo y manteniendo viva la creencia en su Dios. Desafiando la opresión con la fuerza de su fe y el coraje de sus corazones, el pueblo de Israel permaneció firme ante las adversidades. La historia de Jezabel y su persecución a los seguidores de Yahvé es un poderoso testimonio de la eterna lucha entre la luz y las tinieblas, la fe y la desesperación. Esta batalla continúa resonando a través de los siglos. Después del valiente desafío propuesto por Elías en el Monte Carmelo, la atmósfera en Israel se cargó de tensión y expectación. El profeta de Yahvé, solo contra 450 profetas de Baal, estaba a punto de mostrar no solo la impotencia de los dioses extranjeros frente al Dios de Israel, sino también de reclamar la fe de un pueblo desviado por el celo de Jezabel. En ese día, bajo el cielo azul que se extendía sobre el Monte Carmelo, un impresionante silencio envolvió a la multitud que se reunió para presenciar el enfrentamiento. Los profetas de Baal clamaron, bailaron y suplicaron fervorosamente por una manifestación de su Dios, pero no hubo respuesta, solo el eco vacío de sus plegarias contra las piedras secas. Luego, llegó el turno de Elías. Con una calma que desafiaba la atención del momento, reconstruyó el altar de Yahvé, utilizando 12 piedras que representaban las 12 tribus de Israel. En un gesto de fe inquebrantable, ordenó que se derramara agua sobre el altar 1, 2, 3 veces, hasta que la zanja alrededor rebosara, preparando el terreno para el milagro que seguiría, incontestable e increíble. Elías oró, no hubo danzas ni gritos, solo palabras simples, cargadas de fe y poder. Entonces, el fuego del cielo descendió, consumiendo el sacrificio, la madera, las piedras y el agua, dejando solo cenizas y el aroma de una fe renovada. La multitud, testigo del poder incontestable de Yahvé, se postró en adoración, proclamando: Yahvé es Dios, Yahvé es Dios. Este momento de triunfo, sin embargo, no marcó el fin del conflicto entre Elías y Jezabel. Al recibir la noticia de la humillante derrota de sus profetas, la reina se inflamó en ira y juró la muerte de Elías, lanzando al profeta a una jornada de fuga e introspección. Solo y temiendo por su vida, Elías huyó al desierto. Bajo la sombra de un enebro, anheló la muerte, pero Yahvé no había terminado con Elías. En un momento de vulnerabilidad, el profeta encontró no solo sustento divino, sino también una manifestación de Dios. No en la tormenta, ni en el terremoto, ni en el fuego,
sino en la quietud de una brisa suave. En ese encuentro íntimo, Elías recibió la renovación de su misión y el mandato de ungir reyes y profetas que continuarían la lucha contra la idolatría promovida por Jezabel. La historia de Elías y su enfrentamiento con los profetas de Baal permanece como un poderoso testimonio de la fe que desafía imperios y de un Dios que interviene en la historia, no solo con demostraciones de poder, sino también en la suavidad de una voz tranquila y apacible. Este episodio, grabado en las páginas de la historia bíblica, resuena a través de los siglos, recordando a todos la presencia constante y la soberanía inquebrantable de Yahvé, incluso frente a las adversidades más formidables. Después de los eventos que sacudieron los cimientos de Israel, se acercaba una nueva prueba, una que pondría a prueba la fe y la resistencia del pueblo de una manera nunca antes vista. Antes del dramático enfrentamiento en el Monte Carmelo, Elías, impulsado por la palabra de Yahvé, había pronunciado una profecía anunciando una sequía devastadora sobre la tierra de Israel. Esta no sería simplemente un cambio climático, sino una señal, un castigo directo por las prácticas idolátricas que se arraigaron bajo la influencia de Jezabel y Acab. La tierra, que antes era fértil y abundante bajo las bendiciones de Yahvé, comenzó a marchitarse. Ríos y arroyos se secaron, las cosechas fallaron y una tierra que una vez fue frondosa se transformó en un desierto estéril. El cielo, que Acab y Jezabel intentaron apaciguar con sacrificios a Baal, permaneció despiadadamente claro, sin señal de las lluvias que supuestamente controlaba Baal. Esta calamidad sirvió como un espejo de las elecciones espirituales del pueblo. La adoración a falsos dioses había llevado a una esterilidad espiritual y física. La sequía no solo asoló la tierra, sino también el corazón del pueblo de Israel, trayendo hambre, sufrimiento y desesperación. Sin embargo, incluso en este momento de angustia, el propósito divino trabajaba, trazando una lección profunda en el tejido de la nación. Yahvé, a través de la adversidad, llamaba a su pueblo de vuelta a él, mostrando que ningún dios extranjero podría proveer o proteger como él. Jezabel, ante esa calamidad, permaneció firme en su devoción a Baal, negándose a reconocer la soberanía de Yahvé. Su respuesta a la sequía no fue de arrepentimiento ni súplica a Yahvé, sino una intensificación de su persecución a los profetas del Dios verdadero. Ella culpaba a estos profetas por la ira divina que se abatía sobre la tierra. En su mente, la solución no era la reconciliación con Yahvé, sino la eliminación completa de su influencia. Elías, por otro lado, seguía siendo un faro de fe, preparándose para el momento en que la palabra de Yahvé le ordenaría actuar nuevamente. Este momento llegó después de 3 largos años, cuando Yahvé envió a Elías de vuelta a Acab con un mensaje. La sequía terminaría, pero primero Israel debía volver a Yahvé, rechazando a Baal y a los falsos profetas que Jezabel había traído al corazón de la nación. El episodio de la sequía profetizada por Elías y el subsiguiente enfrentamiento en el Monte Carmelo marcaron un punto de inflexión en la historia de Israel. Estos eventos no solo demostraron el poder y la fidelidad de Yahvé, sino que también expusieron la futilidad y el peligro de la idolatría. A través de la sequía, el hambre, la adversidad y el desafío, el pueblo de Israel fue recordado de que solo Yahvé es digno de adoración, un Dios que, incluso en medio del juicio, ofrece caminos de retorno para aquellos que se desvían. En el desarrollo de los eventos que marcaron la historia de Israel, la ambición de Jezabel se reveló en un episodio sombrío y revelador. Después de la ruptura de la sequía y el regreso de Elías, el conflicto entre la adoración a Yahvé y la idolatría a Baal alcanzó un nuevo nivel, trazando el destino del pueblo de Israel en una jornada llena de desafíos y elección. El rey Acab fijó sus ojos en la viña de Nebout, un hombre de Jezreel, cuyas tierras estaban al lado del palacio real. Acab, deseando transformar la viña en un jardín de hortalizas, ofreció a Nebout un precio justo o incluso una viña mejor a cambio. Sin embargo, Nebout, aferrado a la herencia de sus antepasados y obedeciendo la ley que prohibía la venta de propiedades familiares permanentes, rechazó la oferta del rey. Frustrado y melancólico por la negativa de Nebout, Acab regresó al palacio. Observando la tristeza de su esposo, Jezabel decidió tomar las riendas de la situación. Con determinación fría y calculadora, ella urdió un plan nefasto que no solo demostraba su ambición sin límites, sino también su disposición para usar el poder real de manera implacable e injusta. Jezabel escribió cartas en nombre de Acab, las selló con el sello real y las envió a los ancianos y nobles de Jezreel. Les instruyó proclamar un ayuno y poner a Nebout en evidencia entre el pueblo. Bajo la falsa acusación de blasfemia contra Dios y el rey,
traída por dos hombres de carácter dudoso que Jezabel había sobornado, Nebaut fue condenado a muerte por lapidación. Con Nebaut fuera del camino, la viña que Acab tanto deseaba cayó en manos del rey, pero este macabro regalo fue orquestado por la implacable reina. La historia revela las maquinaciones siniestras de Jezabel y las consecuencias de su ambición descontrolada. La injusticia cometida contra Nebaut no pasó desapercibida ante los ojos de Yahvé. Elías, el profeta cuya vida había sido marcada por confrontaciones con la reina idólatra, fue nuevamente llamado a la acción. Enviado por Dios, Elías encontró a Acab en la viña de Nebaut, ahora manchada por la inocencia derramada, y pronunció una condena divina contra él y Jezabel. La sentencia era terrible. Así como Nebaut había sido arrancado violentamente de su tierra, Acab y su descendencia enfrentarían un destino similar. Jezabel tendría un fin particularmente brutal, con su cuerpo siendo devorado por perros. El asesinato de Nebaut y la posterior condena profética revelan la profundidad de la corrupción moral y espiritual que se había arraigado en el corazón del reino bajo el reinado de Acab y la influencia de Jezabel. La ambición desmedida de Jezabel, dispuesta a violar los más sagrados principios de justicia y humanidad para satisfacer deseos terrenales, sirve como un sombrío recordatorio de las consecuencias de la codicia y el abuso de poder. En este capítulo sombrío de la historia de Israel, la memoria de Nebaut permanece como un testimonio de la integridad y la fe inquebrantable ante la opresión, mientras que el destino de Acab y Jezabel sirve como una advertencia solemne de que la justicia divina, aunque pueda tardar, jamás deja de alcanzar a aquellos que actúan con maldad y falta de respeto por las leyes de Dios y de los hombres. Después de la derrota humillante de los profetas de Baal en el Monte Carmelo y el siniestro asesinato de Nebaut, el reinado de Acab y la influencia de Jezabel sobre Israel entraron en un periodo de declive inexorable. La demostración del poder de Yahvé y la subsiguiente condena profética contra la pareja real no solo sacudieron los cimientos de su gobierno, sino que también marcaron el comienzo de una creciente resistencia contra su autoridad y prácticas idólatras. La victoria de Elías en el Monte Carmelo, seguida por la lluvia que puso fin a la larga sequía, revitalizó la fe del pueblo en Yahvé. Sin embargo, este renacimiento espiritual colocó a Acab y Jezabel en una posición cada vez más precaria. La manifestación divina desafió directamente la autoridad de Baal, el dios de la lluvia y la fertilidad que Jezabel había intentado promover como la principal divinidad de Israel. El pueblo, testigo de los actos milagrosos de Yahvé, comenzó a cuestionar no solo la validez de la adoración a Baal, sino también la legitimidad del reinado de Acab, que había permitido e incluso alentado tales prácticas. La narrativa revela un momento de cambio, donde la fe renovada del pueblo y la resistencia creciente desafían la influencia corrupta de Acab y Jezabel, preparando el terreno para eventos que darán forma al destino de Israel. El asesinato de Nebaut, un acto de injusticia flagrante orquestado por Jezabel, solo exacerbó la situación. La revelación de este crimen y la condena divina que le siguió expusieron la corrupción moral y la depravación de la pareja real a los ojos de todos. La población, ya inquieta bajo el peso de la sequía y el hambre, vio en este acto una confirmación de su perversidad y una señal de que su gobierno estaba irremediablemente marcado por la desgracia y la maldición divina. La condena profética de Elías contra Acab y Jezabel no era solo una predicción de su caída, sino también una declaración de que la justicia divina prevalecería. Acab, confrontado por la inevitabilidad de su destino, mostró signos de arrepentimiento, humillándose ante Yahvé. Este cambio de corazón, aunque momentáneo, retrasó la ejecución de la sentencia divina sobre su casa, pero no pudo desviar el curso de la historia que ya estaba en movimiento. La influencia de Jezabel sobre Israel comenzó a desmoronarse a medida que la oposición a su agenda idólatra crecía. Su poder, una vez incontrastable, ahora enfrentaba desafíos no solo de los profetas de Yahvé, sino también desde dentro de la propia estructura de poder israelí. Las alianzas políticas, forjadas bajo la promesa de prosperidad y estabilidad, comenzaron a desmoronarse a medida que la verdadera magnitud de la crisis espiritual y moral que su reinado había infligido al reino se hacía cada vez más evidente. El declive del poder de Acab y Jezabel no fue solo el resultado de sus acciones individuales, sino también un testimonio del conflicto eterno entre el bien y el mal, la justicia y la injusticia, la verdadera devoción y la idolatría. La historia de su reinado, marcada por momentos de tiranía y desafío divino, sirve como un recordatorio solemne de las consecuencias de la arrogancia y la impiedad, y de la promesa de que al final la justicia de Yahvé prevalecerá, restaurando el orden y la fe entre su pueblo. A medida que el poder de Acab y Jezabel declinaba,
el destino final de la reina fenicia comenzaba a delinearse con contornos oscuros e inevitable. La profecía de Elías, entregada con la autoridad divina de Yahvé, no dejaba dudas sobre el fin que esperaba a Jezabel por sus iniquidades y por el derramamiento de sangre inocente que había manchado sus manos. Elías, el profeta que se convirtió en el heraldo de la justicia de Yahvé, confrontó a Acab en el episodio de la viña de Nebot, anunciando no solo el inminente juicio sobre el rey, sino también sobre Jezabel. La profecía era terrible en su precisión. Jezabel encontraría su fin en los muros de Israel, y su cuerpo sería dejado para ser devorado por los perros sin que nadie lo sepultara. Esta profecía no era solo un castigo por la muerte de Nebot, sino también por el conjunto de sus acciones, que habían desviado a Israel de Yahvé, promoviendo la adoración a dioses ajenos y esparciendo la corrupción y la traición por el reino. La noticia de la profecía se extendió como un viento frío entre los cortesanos y el pueblo, trayendo una mezcla de temor y expectación. La caída de Jezabel, una vez impensable, ahora parecía una conclusión inevitable. Su influencia, que había sido tan formidable, comenzaba a desvanecerse ante la promesa de la justicia divina. Incluso entre aquellos que se habían inclinado ante sus demandas, una nueva conciencia comenzaba a surgir, un reconocimiento del poder supremo de Yahvé y la futilidad de resistir su voluntad. La ascensión de Jehú al poder no fue un mero accidente político, sino una pieza orquestada en la intrincada tapicería del destino divino. Ungido por uno de los discípulos de los profetas, Amós de Elías, Jehú no era solo un guerrero o un comandante, era el instrumento de la justicia de Yahvé, designado para erradicar la maldad de Israel y purificar la tierra de la idolatría que Jezabel había promovido con tanto empeño. La ejecución de la sentencia divina comenzó con una revuelta fulminante. El pueblo, despertado a la verdad y la justicia, comenzó a unirse bajo el liderazgo de Jehú, preparándose para el enfrentamiento que definiría el destino de Jezabel y el futuro de Israel. El viaje hacia el cumplimiento de la profecía estaba a punto de llegar a su clímax, mientras la justicia divina se desenvolvía sobre la reina que desafió a los cielos. Jehú, montado en su carro, avanzó hacia Israel con una determinación feroz. La noticia de su aproximación llegó como un trueno a los oídos de Jorán, rey de Israel, y de Ococías, rey de Judá, que se encontraban en Israel. Ambos partieron para enfrentarse a Jehú, pero solo encontraron su destino en las puntas de sus flechas, cumpliendo así la primera parte de la profecía de Elías sobre la extinción de la descendencia de Acab. Luego llegó el momento del enfrentamiento final con Jezabel. La reina, incluso ante la caída inminente, mantuvo su compostura y desafió a Jehú desde la ventana del palacio. Su maquillaje y adornos, lejos de ser un signo de vanidad, eran la armadura de una reina enfrentando su fin con la dignidad de su estatura real. Sin embargo, la respuesta de Jehú fue rápida y sin misericordia. Ordenó a los eunucos junto a Jezabel que la arrojaran por la ventana. Su cuerpo fue aplastado bajo el peso de los cascos de los caballos, según la profecía, dejado a los perros, en un acto final que selló el destino de su casa y el cumplimiento de la palabra de Yahvé. El ascenso de Jehú y la ejecución de la sentencia divina sobre Jezabel marcaron un punto de inflexión para Israel. Con la caída de la casa de Acab, el culto a Baal enfrentó una derrota catastrófica. Jehú, ahora rey, emprendió una campaña rigurosa contra la idolatría, destruyendo los templos de Baal y matando a sus sacerdotes, en un esfuerzo por erradicar la influencia pagana de la tierra y restaurar la adoración exclusiva a Yahvé. Este periodo de purificación y renovación, aunque marcado por la violencia y el derramamiento de sangre, reflejaba el deseo profundo de regresar a las raíces de la fe y la identidad israelí. El pueblo, liberado de las cadenas de la idolatría, miraba hacia el futuro con esperanza, mientras la justicia divina restauraba el orden y la verdadera adoración en Israel. La memoria de Jezabel y Acab, entrelazada con la adoración a dioses extranjeros y la corrupción moral, sirvió como un recordatorio sombrío de las consecuencias de la apostasía y la importancia de la fidelidad a Yahvé. En el crepúsculo de su poder e influencia, Jezabel enfrentó su destino final con la misma ferocidad y determinación que había caracterizado su vida. Consciente de la aproximación de Jehú y del inminente cumplimiento de la profecía de Elías, se preparó para el enfrentamiento final no como una víctima, sino como una reina soberana, desafiante hasta el último suspiro. Su acto de adornarse y maquillarse antes de enfrentar a Jehú no era un intento de seducción, sino un gesto desafiante, una afirmación de su realeza y dignidad incluso ante la muerte. Cuando Jehú llegó a las puertas de Israel,
Jezabel lo confrontó desde la ventana del palacio, lanzando insultos y desafíos. Jehú, imperturbable y enfocado en su misión divina, respondió al desafío con el llamado a los eunucos que estaban con Jezabel. Ellos, reconociendo la autoridad de Jehú y quizás buscando estar del lado del vencedor, atendieron rápidamente, arrojando a Jezabel por la ventana. La caída de Jezabel fue más que una derrota física, fue el símbolo del colapso de un sistema de poder construido sobre la idolatría y la injusticia. El pueblo, liberado de las cadenas opresoras, vislumbraba un nuevo amanecer, mientras la justicia divina restauraba la verdadera adoración a Yahvé y marcaba el fin de una era de oscuridad en Israel. El cuerpo de Jezabel, al golpear el suelo, fue pisoteado por los caballos de Jehú, marcando violentamente el fin de su influencia sobre Israel. Sin embargo, la profecía de Elías aún tenía más por cumplir. Abandonado en las calles de Israel, el cuerpo de Jezabel fue devorado por perro, de tal manera que cuando vinieron para enterrarla, según la costumbre, solo encontraron sus huesos. Así se cumplió la terrible palabra de Yah, pronunciada por Elías, de que Jezabel sería devorada por los perros en las tierras de Israel. La muerte de Jezabel no fue solo el fin de una reina, fue un acto de purificación, una ruptura decisiva con el pasado idólatra de Israel. La severidad de su final reflejaba la gravedad de sus crímenes contra Yahvé y su pueblo. A través de la ejecución de la sentencia divina sobre Jezabel, Jehú no solo afirmó su propio poder, sino que también reafirmó el compromiso de Israel con Yahvé, marcando un retorno a la fe monoteísta y a la ley divina. El relato de la muerte de Jezabel, aunque brutal, es un recordatorio poderoso de la justicia divina y de la soberanía de Yahvé. En una época marcada por giros políticos y espirituales, la caída de Jezabel sirve como una advertencia solemne contra la corrupción, la idolatría y el desvío de la verdadera adoración. Su historia, inmortalizada en las Escrituras, continúa hablando a lo largo de los siglos, testificando el poder de Dios para juzgar y redimir, y la inevitable caída de aquellos que se oponen a su voluntad. La historia de Jezabel, aunque marcada por actos de desafío y rebelión contra el orden divino establecido, dejó un legado indeleble en la historia bíblica, un legado que trasciende la narrativa de su vida y muerte. A través de su ejemplo, generaciones han sido confrontadas con profundas lecciones sobre moralidad, espiritualidad y las consecuencias del alejamiento de los caminos de Yahvé. Jezabel personificó la influencia corrosiva de la idolatría y el poder absoluto, demostrando cómo la combinación de ambición desmedida y falsos dioses puede llevar a la corrupción moral y espiritual de un individuo y de una nación. Su historia es un testimonio del conflicto entre el culto a Yahvé, basado en principios de justicia, compasión y humildad, y las prácticas idólatras importadas de Fenicia que promovían la manipulación religiosa para obtener ganancias personales y políticas. El impacto de Jezabel en la historia bíblica va más allá de su propia vida, sirviendo como un símbolo poderoso de las consecuencias de la apostasía y la importancia de la fidelidad a Yahvé. Se convirtió en un arquetipo del mal y la seducción, recordando a los fieles las trampas de la idolatría y la importancia de mantenerse firmes en la fe ante influencias corruptoras. Las lecciones morales y espirituales derivadas de la historia de Jezabel son múltiples. En primer lugar, la historia resalta la soberanía de Yahvé y su justicia inquebrantable. A pesar de los desvíos temporales y las aparentes victorias del mal, la narrativa bíblica sigue revelando que, al final, la justicia divina prevalece y aquellos que se apartan de Dios enfrentarán las consecuencias de sus acciones. La historia de Jezabel también destaca el papel central de la fidelidad a Yahvé en la vida del pueblo de Israel. El alejamiento de la adoración verdadera y la aceptación de prácticas idolátricas resultaron en sufrimiento, sequía y hambre. La restauración de la fe en Yahvé, simbolizada por el enfrentamiento en el Monte Carmelo y la posterior purificación liderada por Jehú, mostró la importancia de permanecer fiel a los principios divinos. Además, la narrativa destaca los peligros de la ambición desmedida y el abuso de poder. Jezabel, con su búsqueda de control absoluto y promoción de la idolatría, representa las tentaciones que pueden llevar a la corrupción moral y espiritual. Su final trágico sirve como una advertencia sobre las consecuencias inevitables de la arrogancia y la injusticia. La historia de Jezabel también revela la dualidad entre el poder terrenal y la autoridad divina. Aunque ella ejerció control sobre el reino y persiguió a los profetas de Yahvé,
su derrota final demuestra que ningún poder terrenal puede prevalecer contra la voluntad divina. El episodio de la sequía y la victoria de Elías en el Monte Carmelo subrayan la supremacía de Yahvé sobre los dioses falsos. En última instancia, la historia de Jezabel en la Biblia sirve como una advertencia duradera sobre los peligros de la apostasía, la importancia de la fidelidad a Yahvé y la inevitabilidad de la justicia divina. Sus acciones y su destino son elementos clave que continúan resonando a través de las Escrituras, ofreciendo lecciones morales y espirituales para aquellos que buscan comprender la complejidad de la relación entre Dios y su pueblo. Esto enfatiza que no hay impunidad para el pecado. La justicia divina, aunque pueda tardar, es cierta e implacable contra aquellos que desafían su autoridad y perjudican a su pueblo. En segundo lugar, la trayectoria de Jezabel subraya la importancia del liderazgo ético y del gobierno justo. Acab y Jezabel, como rey y reina de Israel, tenían la responsabilidad de guiar al pueblo según los caminos de Yahvé, pero eligieron promover la idolatría y la injusticia. Esto recuerda tanto a líderes como a seguidores la responsabilidad ante Dios y la necesidad de buscar la justicia y la rectitud en todas las acciones. Finalmente, la historia de Jezabel sirve como una advertencia contra el peligro de la soberbia y la autoconfianza sin límite. Jezabel creía que podía desafiar lo divino y dar forma al destino de Israel según sus propios deseos, pero su trágico final demuestra que ningún poder terrenal puede prevalecer contra el propósito divino. Este reconocimiento de la soberanía de Dios y la fragilidad humana es esencial para la comprensión bíblica de la moralidad y la espiritualidad. En resumen, la historia de Jezabel, con sus capas de complejidad, poder y tragedia, continúa ofreciendo valiosas lecciones para todos los que buscan comprender la naturaleza de la fe, la justicia y el poder divino. Su legado, aunque manchado por la maldad, proporciona un espejo a través del cual las generaciones pueden reflexionar sobre sus propias elecciones y el camino que eligen seguir ante la presencia eterna y soberana de Yahvé. A medida que el velo de la historia se cierra sobre el relato de Jezabel, su narrativa se extiende más allá de las páginas de la Biblia y a lo largo de los siglos como una invitación a la reflexión y al discernimiento. La trayectoria de esta reina fenicia, entrelazada con temas de poder, fe y justicia divina, invita a los espectadores a sumergirse profundamente en las lecciones que ofrece, iluminando los caminos de la vida moderna con la sabiduría antigua. Es tiempo de contemplar la complejidad del ser humano y las consecuencias de nuestras elecciones. La historia de Jezabel nos recuerda la importancia de alinear nuestras acciones con valores éticos y morales, reconociendo la soberanía de una justicia mayor que gobierna el universo. Nos desafía a cuestionar dónde depositamos nuestra fe y cómo ejercemos nuestro poder e influencia sobre los demás. En un mundo donde la tentación de la ambición desmedida y la idolatría en sus diversas formas aún persiste, la historia de Jezabel es un faro que nos advierte de los peligros de la arrogancia y la corrupción. Además, esta narrativa bíblica fomenta una introspección profunda sobre liderazgo, responsabilidad y la búsqueda incesante de la verdad y la justicia. Como líderes o seguidores, se nos insta a considerar el impacto de nuestras decisiones en la red más amplia de la comunidad y del mundo. La historia de Jezabel sirve como un recordatorio elocuente de que, aunque podamos desviarnos, siempre hay una oportunidad para la redención y el retorno a los principios fundamentales que nos sustentan. Invitamos, por lo tanto, a todos los espectadores a reflexionar sobre las ricas capas de significado presentes en la historia de Jezabel y a extraer de ella lecciones que puedan aplicarse en sus propias vidas. Que este relato bíblico inspire un viaje de autoconocimiento, fe y transformación para aquellos que deseen explorar aún más las profundidades de la historia bíblica y su impacto en el mundo contemporáneo. Animamos a la suscripción al canal. Aquí continuaremos desentrañando los misterios de las Escrituras, trayendo a la luz no solo las historias de figuras como Jezabel, sino también las innumerables narrativas que han dado forma a la fe, la moral y la ética a lo largo de la era. Al suscribirse, se unirá a una comunidad de buscadores de la verdad ansiosos por comprender más sobre el legado espiritual e histórico que nos ha sido dejado. Juntos, navegaremos por los mares de la historia bíblica, desenterrando tesoros de sabiduría que esperan iluminar nuestro camino en el mundo de hoy. No pierdas la oportunidad de sumergirte aún más en este vasto océano de conocimiento. Suscríbete al canal y sé parte de este emocionante viaje a través de la historia bíblica y las lecciones eternas que contiene para cada uno de nosotros. A medida que la historia de Isabel se desenvuelve en nuestras mentes y corazones, llegamos al final de otro viaje por el vasto y complejo mundo de la historia bíblica. En este momento de reflexión y aprendizaje,
Es esencial extender un sincero agradecimiento a ti, nuestro estimado espectador, por embarcarte con nosotros en esta exploración profunda y significativa. Tu presencia, interés y participación son las verdaderas fuerzas que impulsan a este canal a continuar la misión de iluminar, educar e inspirar. Cada historia compartida se enriquece con tu participación. Al seguir adelante, te invitamos a continuar con nosotros, explorando los tesoros escondidos en las páginas de la historia bíblica. Juntos, continuaremos descubriendo las fascinantes narrativas y lecciones que han dado forma a la fe, la moral y la espiritualidad a lo largo de los siglos. Agradezco por ser parte de este viaje extraordinario y que podamos seguir creciendo juntos en conocimiento y comprensión. Gracias por ser parte de esta experiencia y esperamos que sigas acompañándonos en futuras revelaciones.